Bien, venga, vamos a pasar ahora ya a la última parte del tema, la hibridación. Por fin los orbitales híbridos, que es lo que importa. Así que vamos a empezar primero por la hibridación SP3 y vamos disminuyendo dificultad pasando por SP2 y SP. Bien, venga, empecemos. El caso más representativo que veréis por todos lados siempre es el de CH4, el metano. El metano viene representado por una estructura tetraédrica. A ver si pudiera representarlo medio bien. Más o menos. A ver, espérate. Vamos a ver. Primero un triángulo. Luego uno por aquí. Uno así. Tal que así. Aquí tenemos el átomo central, el C. Y aquí tenemos un lóbulo que va H, H, H y H. Bueno, no es que sea tampoco una preciosidad, pero bueno, lo importante es la teoría, ¿no? Vale, entonces, venga, lo primero es que la hibridación del carbono es sp3, porque cuando hablamos de hibridación sp3, básicamente es que el carbono, cuando tú haces la configuración electrónica, tú tienes que es 1s2, 2s2, 2p2, ¿vale? De manera que vas a tener un orbital s y un orbital p. En el orbital s meterás un electrón y en el orbital p meterás 3 electrones, ¿vale? Por eso se llama sp3. Ok. Desde este enfoque, la geometría molecular que digamos que maximiza, y ahora veremos por qué, el equilibrio en un orbital sp3, o sea, en una hibridación sp3, es la que haga que aquí haya un ángulo de 109,5 grados, ¿vale? Bien, entonces, volviendo al ángulo, la razón es simplemente porque disminuye al mínimo las repulsiones eléctricas de los 4 átomos que se enlazan en el centro, es decir, de H, en este caso de H, H y H. Cada átomo ejerce una repulsión por sus electrones entre ellos, y entonces el ángulo al que, digamos, minimiza la repulsión, pues es 109,5. Si en lugar del hidrógeno el carbono formara enlaces en otros grupos de átomos, ¿cuál debería ser la hibridación? Porque en este caso tenemos un ejemplo muy fácil. Pero si a lo mejor tuviéramos enlaces, por ejemplo, C del carbono y otro elemento, bueno, pues siempre que el carbono forme 4 enlaces sigma, su hibridación será sp3. ¿Vale? Ponemos en rojo. Siempre que el carbono forme 4 enlaces sigma, o sea, C con otro elemento A, su hibridación será sp3. ¿Ok? Perfecto. Vale, una excepción interesante puede ser la del agua. La molécula de H2O tiene una estructura plana. Sin embargo, es un orbital híbrido sp3, porque tienes un oxígeno aquí, tienes un H aquí, otro H aquí, así un lóbulo, y aquí tienes otro lóbulo que encierra dos pares de electrones sueltos. Entonces, la molécula de agua, o sea, en la molécula de agua los átomos de hidrógeno están enlazados a los orbitales sp3, que es lo que vemos en rojo. Son orbitales sp3. Y asimismo, los pares de electrones no compartidos ocupan estos orbitales. Sin embargo, en el agua los ángulos de los enlaces son de 105 grados y no de 109,5 grados
como era de esperar, porque si tenemos una hibridación de SP3, la teoría nos dice que tiene que ser de 109,5 grados. El problema, o sea, aquí, ¿cuál es el problema? Pues básicamente porque si bien la geometría electrónica debería ser tetraédrica, los dos pares de electrones no compartidos la lían porque repelen, estos dos repelen más fuertemente a estos y por lo tanto tienen que estar a 105 grados, ¿vale? En lugar de 109,5. Podemos pasar entonces a la hibridación SP2, un poquillo más fácil, así que vamos. Hibridación SP2. Bien. Bueno, pues cuando un átomo combina dos orbitales p y uno s, genera entonces una hibridación SP2. Bien, pues al igual que antes era un orbital s y en el orbital p 3 pares, pues en este caso va a ser, o sea, sí, 3 electrones, en este caso vamos a tener un electrón en el orbital s y 2 en el p. ¿Por qué realmente si por ejemplo antes, vuelvo a antes, en el carbono teníamos que en orbital s debería haber 2, en orbital p debería haber 4, pero si tú haces una configuración electrónica según la estructura de Lewis, vas a tener que solo 3 en el orbital p y solo 1 en el orbital s son distintos, lo demás son simplemente orientaciones, ¿vale? Por eso es SP3 y no S2, P4, en fin. Bien, espero haberme explicado. Entonces, aquí los tres orbitales SP2 están de color verde. Vale. Venga, vamos a poner por el ejemplo de una estructura plana, porque va a ser la estructura de un orbital SP2, y vamos a tener un lóbulo tal que así y tal que así, ¿vale? Con el elemento central A. Vale, pues en una hibridación SP2 vamos a tener también aquí una línea en rojo. Bien, ¿qué es? Vale, pues en azul vamos a tener los tres orbitales SP2 y en rojo vamos a tener el orbital P puro. Bien, pues en un átomo con hibridación SP2 los ángulos son de 120 grados y denominamos su estructura como plana. ¿Y qué papel desempeña aquí el orbital P puro? O sea, ¿qué tiene que ver aquí y por qué no ha aparecido antes? Pues el de formar un enlace doble, simplemente, ¿vale? Los orbitales SP2 permiten la formación de tres enlaces sigma, que son los que puedes ver los lóbulos azules, mientras que el orbital P puro enlaza con un tipo de enlace pi, que suele ser doble o triple enlace, y entonces ya implicaría si es un enlace pi o dos enlaces pi, ¿vale? En este caso, pues 1, porque sería un enlace doble. Un ejemplo perfecto, ¿cuál podría ser? Pues vamos a dibujar el elemento H2C doble enlace O. ¿Cómo se representa esto con así lóbulos, vamos a decir? Pues tenemos el C aquí, un lóbulo H, otro lóbulo H, otro lóbulo por aquí, que se une con enlace sigma al oxígeno, y este oxígeno tiene dos pares de electrones sueltos en el lóbulo, ¿vale? El enlace de aquí va a ser un enlace pi. Todo esto lo veremos más claramente en los ejercicios, puesto que tendremos muchos más compuestos que podremos hallar su configuración electrónica, sus electrones de valencia, su estructura de Lewis y al fin representarlos en 3D. Será todo más claro, ¿vale? No os preocupéis por ello. Y vamos a pasar entonces a la hibridación SP. Para la última hibridación SP, ¿qué vamos a tener? Teóricamente vamos a tener un elemento A, un enlace puro P, o sea, un orbital P, otro que cruce y dos elementos que formen 180 grados, dos lóbulos. Entonces, en el dibujo que veis aquí, el orbital S, hay un orbital S
y un orbital p que se combina para originar dos orbitales sp degenerados. Sin embargo, ahora quedan inalterados dos orbitales p puros, los cuales le permiten a formar dos dobles enlaces o un enlace triple. Vale, ¿cómo interpretar entonces este dibujo? Básicamente, si en una estructura un carbono cumple con que tenga dobles enlaces o un triple enlace, entonces su hibridación es sp. Punto final. Para otros átomos menos ilustrativos, como los metales de transición, las descripciones de las geometrías electrónicas y moleculares se complican. ¿Vale? Bueno, pues no tiene más misterio, ¿vale? Siempre van a tener una forma de lineal, es decir, que formarán 180 grados los lóbulos. Tendremos enlaces sigma y dos enlaces pi, que pinto en rojo. Aquí, dos enlaces pi representados por estos rectángulos. ¿Vale? Ya os digo que esto lo veremos mucho más claro en los ejercicios, ¿vale? Simplemente es un apunte para básicamente que tengáis claro. Lo principal es sp con dobles o triples enlaces, como veis aquí, con el carbono. Y vamos a tener dos enlaces pi de orbitales p puros. Y también una geometría 180 grados lineal. Para el sp2 vamos a tener 120 grados, una geometría plana y suele estar representado por un enlace pi y un doble enlace básicamente, que es el enlace pi, y enlaces sigma. Y por último el sp3, que son pues un ángulo de 109,5 grados, 4 enlaces de tipo C y un elemento, son enlaces sigma y poco más, ¿vale? La excepción del H2O era interesante. El caso es que eso, lo importante en la teoría es eso y no os preocupéis que lo abordaremos con más detenimiento en los ejercicios. También deciros que he empezado ya a ir a clases, por lo tanto no va a haber tantos vídeos como antes, pero igualmente habrán. O sea, por ejemplo, ya como he grabado este tema, pues me imagino que esto lo grabaré para la semana que viene. Y ya la semana que viene, mientras se están subiendo estos temas, pues estaré haciendo los ejercicios para la semana siguiente, ¿vale? Bueno, os pido paciencia y nada, poco más. Nos vemos.